Hola, bienvenidas y bienvenidos a Epílogo. Yo soy Frida y en esta ocasión estoy muy emocionada porque les voy a contar sobre mi experiencia lectora con Nuestra parte de noche. Y les voy a contar un poco como cuál va a ser la estructura de este video. Primero les voy a platicar pues de qué va la novela, la sinopsis y como mi opinión general, sin spoilers. Y después les voy a contar sobre mi experiencia de lectura, sobre los temas que más me llamaron la atención que aborda esta novela. Y ahí vendrán seguramente algunos spoilers leves. Les puedo adelantar que este libro seguramente va a estar, desde ya lo puedo decir, en mi top de mejores libros de 2021, porque lo terminé hace como 3 semanas y todavía pienso en él, no diario, pero casi sí diario. Y además hizo algo que hace mucho que no me pasaba con un libro, y es que recordé cómo la literatura, o me maravillé pues de cómo la literatura puede ser tan... de cómo la literatura te puede absorber a tal forma que te puede provocar reacciones corporales. Y más al rato les voy a comentar en mi experiencia de lectura qué fue lo que provocó en mí este libro. Y incluso hay una parte que grabé que creo que también va a estar interesante, como eso de cuál fue como que mi reacción en vivo de las últimas páginas. Entonces, como primer parte, mi relación con este libro se puede reducir a este meme de es horrible, pero me encanta. Lo voy a poner aquí porque así es como pienso de este libro. Es terriblemente brutal, es desamparador, es muy, muy macabro, pero aún así me encantó. Y eso es algo como muy extraño, porque no es como que a mí me encanten estos temas, pero vamos a desmembrar el por qué me ha gustado tanto y cuáles son las cosas que a mí me han gustado de este libro. Antes de hablarles de la sinopsis, me gustaría hacer una especie de paréntesis sobre los trigger warnings que trae esta novela. Incluyen mutilación, automutilación, menciones de violaciones, violencia física, doméstica, tortura, autolesiones, formas macabras de mutilación y descripción de muerte por enfermedades. Entonces, si alguno de estos temas es específicamente sensible para ustedes, les recomendaría no adentrarse en esta historia. Entonces, ¿de qué va esta historia? ¿De qué va este libro? De casi 700 páginas. Conocemos a Juan y a Gaspar, que son padre e hijo. Juan está recientemente viudo. Perdió a su esposa en un accidente de un autobús, la atropelló y falleció. Entonces, Juan se queda con Gaspar, que tiene 6 años, es un niño pequeño, y lo importante o lo interesante de esto es que Juan es también un medium. ¿Qué significa esto? Que Juan es esta persona que es el canal de comunicación, es, digamos, la puerta de entrada a lo que una secta llamada la Orden define como la oscuridad. Entonces, Juan es quien les permite a la Orden hacer esta comunicación con la oscuridad que ellos tanto buscan y es a lo que se dedican. Esta secta llamada la Orden, pues está conformada por los oligarcas de la Argentina de la época de la dictadura, de la última dictadura argentina. Entonces estamos hablando de que esto ocurre en los 80s, en los 70, 80s, y a lo largo de la historia vamos saltando entre los 60s y los 90s. Y entonces Juan está huyendo porque ha descubierto que Gaspar tiene el mismo don que él, es decir, que Gaspar también tiene la posibilidad de ser un medium, de convertirse en un medium, y eso espanta muchísimo a Juan porque él ha vivido lo que significa eso de manera psicológica y física, y para lo que ha significado para su vida, y no quiere esa vida para su hijo. Entonces lo intenta salvar, y es así como arranca esta historia. Nuestra parte de noche es un caldero. En este libro vamos a encontrar
todo lo que le obsesiona a Mariana Enríquez. Todo. Es una vorágine de cosas que ocurren y de temas que toca, es una lista inmensa. En este caldero, entonces, están los temas del ocultismo, está el tema de la dictadura, está el tema de las desigualdades sociales, del terror urbano, el terror político. También está ahí mezclado el tema de la música, el tema del rock, sobre todo el rock de los 60s y 70s. Incorpora también, hay una parte muy importante sobre el folclore latinoamericano y como sincretismo oscuro que existe, estos santos populares, el gauchito Gil, y también mete ahí temas de colonialismo, temas de cómo las familias ricas tienen este poder político, social y económico inmenso. Mete el tema de los rituales, mete el tema del VIH y la pandemia que hubo de VIH en los 90s. También mete el tema de las enfermedades físicas y mentales. Algo que también está ahí muy muy presente son las relaciones familiares y el tema de lo corporal, que ese es un tema transversal en la literatura de Mariana Enríquez. Este libro también nos habla sobre la búsqueda de la inmortalidad y el miedo a ser finitos como seres humanos. Entonces todo eso lo avienta en este caldero que es esta novela, y entonces eso da una idea sobre qué es lo que realmente está abordando esta historia. Ahora, yo no, o sea, a manera general, yo no leo terror, no es un género al que yo me acerque frecuentemente. Sí he leído un par de novelas de terror y sí he leído, sobre todo cuentos de terror, pero esta es la novela más extensa que he leído sobre el género, y también creo que es la primera novela que le leo que es de terror, pero no es este terror anglosajón y no es este terror como lo entendemos, un poco colonialista, ¿no? Entonces, creo que esta es una parte muy, muy clave de por qué me encantó esta historia y de por qué me encanta Mariana Enríquez y de por qué voy a seguir leyendo todo lo que ella produzca. Ahora, ¿el libro da miedo? Sí y no. Depende de quién esté preguntando. Yo no leo terror, como les repito. A mí me dio miedo, sí. Hubo 2 partes en específicas que les voy a comentar en un momento. Hubo 2 escenas en las que sí tuve miedo. Y sobre todo hubo partes que me traumaron. Hubo partes que me desbloquearon miedos que no sabía que tenía en la cabeza hasta que leí esto. Y hubo partes, eso sí no lo voy a negar, hubo partes donde ahora en mi cerebro hay imágenes que no se van a quitar nunca y que son muy macabras y que a mí en lo particular me traumaron. Entonces eso sí es verdad, pero seguramente alguien que lea mucho, que consuma mucho este tipo de género, probablemente diga, ay no, está leve, ¿no? No sé, quizá para mí no estuvo tan leve, ¿no? Sobre todo algunas escenas fueron muy fuertes, entonces eso sí lo quiero como que dejar ahí. Y bueno, algo que es cierto es que, o sea, a mí me encantó ese libro, ya lo quiero releer, pero no recomiendo, si es tu primer acercamiento a Mariana Enríquez, no recomiendo que empieces por esta novela. No es que no se pueda, sino simplemente creo que es mucho para alguien que no está seguro de que le gusta el estilo de Mariana Enríquez. Entonces, lo que yo recomendaría es empezar por Las cosas que perdimos en el fuego, que es su libro de cuentos. Y si te gusta cómo escribe Mariana Enríquez, entonces te gustará Nuestra parte de noche. Pero si en Las cosas que perdimos en el fuego descubriste que no es lo tuyo y que no te encanta, te diría que no pierdas tu tiempo leyendo una novela de 700 páginas que no te va a gustar. Sí lo recomiendo, pero también si no te gustan estos temas o no te da curiosidad estos temas de las sectas, las sociedades secretas, lo esotérico, lo oculto, pues no lo leas porque tampoco te va a gustar. Entonces, fuera de eso, lo recomiendo muchísimo. Y además también algo importante es que si ya leíste Las cosas que perdimos en el fuego, vas a poder encontrar muy fácil las conexiones entre lo que ya se empieza a llamar el multiverso de Mariana Enríquez o este imaginario que ella tiene en su obra, que se empieza a conectar y que empieza a tener sentido este tipo de obsesiones que ella tiene y que vuelve hacia ellas y vuelve a explorarlas porque no ha terminado de explorar esas obsesiones. Y es claro porque en estos libros se ha visto como ella sigue hablando de lo mismo y sigue pensando en estos temas. Entonces, vamos a la segunda parte, que es
mi experiencia de lectura y los temas que más me llamaron la atención. En esta parte habrá spoilers leves. Bueno, quiero empezar diciéndoles dos cosas que son completamente diferentes. La primera es que en mi experiencia de lectura, yo lo leí con el club de lectura que ya les he contado innumerables veces y del cual estoy súper feliz y agradecida de ser parte de este club. Entonces, eso como contexto. Y les quiero contar primero, antes de entrar a los temas, primero los dos momentos en los que me asusté en esta novela. El primero, es que estuvo muy chistoso y se los quería contar. Bueno, es chistoso ahora, pero en ese momento no fue chistoso. La primera escena que tenemos donde hay una invocación de un demonio, que está Juan en el cementerio con Gaspar y le dice no abras los ojos, y él empieza a hacer estos círculos de tiza y a dibujar los sellos y todo eso para invocar al demonio. Esa escena en particular la leí yo a la 1:30 de la madrugada porque al parecer se me ocurrió que era una buena idea. Pero bueno, estaba yo leyendo esa escena cuando, o sea, estaba yo acostada con el libro. Ese día había muchísimo viento, pero muchísimo. Y la ventana, después descubrí que no estaba bien cerrada, pero yo pensé que sí, ¿no? Entonces estaba leyendo y llegué a esa escena. Y cuando justo llegué a leer esa parte del demonio que se aparece y que se ven los pies y están goteando sangre, la ventana empezó a hacer un ruido así como... Y yo, no. O sea, yo tenía el libro así y dije, no, o sea, no lo voy a bajar porque si lo bajo, ahí voy a ver al estúpido demonio o algo así. Entonces, voy a seguir leyendo. Aparte, seguí leyendo. O sea, no fue como voy a dejar de leer y me voy a dormir porque es la mejor idea, la más sensata. No, fue como voy a seguir leyendo sobre esta escena del demonio cuando hay un maldito ruido ahí en la ventana. Y ya, total que, pues, o sea, se acabó la escena, cerré el libro y pues vi que estaba así la ventana, ¿no? Y ya me paré a cerrarla y todo. Y al otro día me dio mucha risa, pero en ese momento no fue gracioso para nada. Entonces, esa fue la primera vez que sí me espanté con este libro. Pero también tuvo que ver como con las circunstancias que estaban ocurriendo en ese momento. Y la segunda vez que me espanté fue la escena de Eddie cuando está cuando está en búsqueda de Rosario y de Juan y de todo el grupo y quiere ir a matarlos, básicamente. Esa escena donde están huyendo, están en la casa y se dan cuenta de que hay muchas personas ya muertas y de que Eddie está suelto por la casa y de que no lo encuentran y están tratando de esconderse y entonces lo ven salir de un pasillo. Esa descripción me erizó la piel, me puso los pelos de punta y sí me quedé así como ¡ah! Entonces, en esa escena de Eddie sí me espanté y sí me dio como ñañaras. Y sobre todo por todo lo que ocurre después y cuando lo llevan al otro lugar. También fue como muy intenso. Creo que las descripciones y la ambientación en esta novela en general son muy, muy bien hechas. Porque sí te envuelves y sí te... Bueno, ahorita les voy a contar de qué tanto te envuelves que a mí me provocó algo físico tal cual. Y bueno, los temas generales que quiero abordar que tiene esta novela y que me interesan muchísimo. El primero es las desigualdades y la crítica social al poder económico y político que Mariana hace en esta novela. Creo que esto es una de las razones por las cuales me encantó este libro, porque es sumamente crítica y clara sobre la enorme brecha que existe entre las clases sociales y cómo eso se refleja en el tipo de vida que puede tener una persona. Hay una cita que dice, es en el capítulo de Rosario, que dice, el dinero es un país donde hay ciudades más prósperas que otras, aunque todas son ricas. El tema de las desigualdades sociales en este libro es muy fuerte porque es a partir de este poder que ostentan los oligarcas, que son las familias estúpidamente ricas y estúpidamente poderosas, que pueden tener incluso un uso de la violencia con total impunidad. Y pueden tener incluso un uso de los cuerpos de las personas que pueden salir con la suya totalmente. Es una diferencia de clases brutal y aborda todo ese tema de los desaparecidos y las fosas comunes y
y cómo estas familias utilizaron a la dictadura como máscara para ellos lograr sus fines. Que ellos nunca se preocuparon por el cambio político que existía en el país porque no les afectaba, porque ellos incluso se beneficiaban de ese cambio político y ellos podían disponer de cuerpos y de cuerpos y de cuerpos de niños, de personas que ellos después podían meter en fosas y en jaulas y disponer de esos cuerpos como se les diera la gana sin ningún tipo de consecuencia, pero ni legal ni nada, o sea, no había consecuencias para nada. Y eso se ve muchísimo en el personaje de Juan, porque se dice que en el libro se dice que Juan siempre había sido un niño enfermo porque tiene este tema del corazón y tiene este problema cardíaco que lo han tenido que operar pues desde pequeño, y es un doctor de la familia de estos ricos quien descubre a Juan y descubre que él tiene estos poderes por estar en este limbo de vida y muerte, pues tiene este acceso a la oscuridad, ¿no? Y no solo eso, sino que es bastante fuerte, es bastante poderoso. Entonces, a Juan lo usan como herramienta todo el tiempo. Desde chico lo ven como una herramienta, no como una persona, y lo usan como ellos quieren. Y la única razón por la cual le dan algún tipo de endoso o algún tipo de beneficio es porque quieren que esté bien para que les sirva a ellos. De nuevo, es como limpiar la herramienta para que después te sirva a ti, ¿no? Y es darle a Juan lo que quiere para que después me pueda abrir las puertas a la oscuridad, ¿no? Juan, hay una parte donde dice, no creo que entiendas lo que es no ser dueño de nada. Y lo único que Juan tiene en este mundo es a Gaspar. Juan no tiene propiedades, Juan no tiene dinero, Juan no tiene ni siquiera un corazón que le sirva bien. No tiene un cuerpo que le responda como él quiere y no tiene un ingreso fijo, no tiene ni siquiera posibilidades de trabajar. Y lo único que es suyo en este mundo es su hijo. Y entonces Gaspar, por ejemplo, cuando muere Rosario, hereda todas esas riquezas que son enormes, todo ese patrimonio, casas y terrenos y dinero ilimitado para él vivir cómodo toda su vida y otras 2 vidas más. Y en cambio Juan no tiene dónde caerse muerto, ¿no? Y Gaspar sí. Hay una parte también donde Juan dice, es que soy un sirviente, soy un esclavo de la orden, y lo que quiere es salvar a Gaspar de ese destino. Gracias a la dictadura, como mencionaba, la orden puede encontrar y conseguir niños y cuerpos para sus necesidades y para sus ceremoniales y para hacer todo el desmadre que ellos hacen, ¿no? Y aquí entra una parte como muy fuerte, que es, hay una parte donde encontramos que la orden tiene una serie de túneles, de cuevas llenas de jaulas con personas, porque Mercedes, que es una de las líderes de la orden, está haciendo experimentos con niños sobre todo y no les deja, o sea, los tiene en condiciones completamente infrahumanas, y no solo eso, sino que los está torturando, y de ahí viene un término de los primeros que yo nunca había escuchado, que me empezaron a traumar, y que es los imbunches, que es este ser de la mitología mapuche. Y de nuevo vamos viendo cómo Mariana Enríquez va incorporando el folclore y la mitología de los pueblos prehispánicos en el terror, lo cual yo creo que enriquece muchísimo el texto. Entonces vemos a estos seres que se llaman imbunches, que son personas que tienen su cabeza doblada hacia atrás y que además tienen torcidos los miembros, los brazos y las piernas, y normalmente le cosen o le pegan una pierna en la espalda, en el cuello o en la nuca. Entonces, pues, ya desde ahí podemos ver que, que es algo fuerte, ¿no? De estar imaginando. Y bueno, algo que es inapelable, yo creo, es que todas las personas que somos de Latinoamérica podemos reflejarnos y relacionarnos con esta desigualdad enorme que marca el continente. O sea, América Latina como región es la región más desigual del planeta, y eso indudablemente se nota en cada una de las páginas de esta novela.
Entonces, pasando a otro tema que me llamó mucho la atención, es este tema de las paternidades, las maternidades y las herencias. Toda esta novela va sobre cómo obtener la inmortalidad, cómo obtener la pervivencia de la conciencia de una persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca la orden. La orden lo que quiere es que la oscuridad les diga las instrucciones para ellos perdurar en el tiempo, para ellos ser inmortales. En una parte dicen que la oscuridad les dice como a retazos, a pedazos, en fragmentos les va diciendo cómo se hace, y por eso el hambre y la sed de ellos de hacer tantos ceremoniales, porque en cada ceremonial puede haber un pedazo más del rompecabezas que ellos necesitan para el fin, que es la inmortalidad. Y entonces, ¿cómo se ata esto al tema de la novela? Pues hay muchas formas de herencia. Uno es esa, ¿no? Una es querer aferrarte a la inmortalidad y querer perpetuarse en los hijos. Eso es un tema en la novela que vemos atravesado por distintos ejes. Por un lado, pues está claro que es esta obsesión de trascender, y no únicamente trascender, porque dicen que cuando tú tienes un hijo, una parte de ti está trascendiendo, ¿no? Y esa parte la vas pasando y la vas pasando. Entonces, ahí vemos, pues obviamente, el link de Juan y Rosario con Gaspar, que es su hijo, por lo tanto están trascendiendo de alguna forma, pero también vemos la forma literal, ¿no? Que es lo que busca la orden, que es traspasar el espíritu de una persona o la conciencia de una persona a otra persona, que puede ser, lo más probable, es alguien de su sangre, un hijo o alguien relacionado por sangre. Y entonces es ver a las personas y a los hijos como recipientes. Y está esta cuestión de qué tanto nos pertenecen los hijos, qué tanto su cuerpo es de nosotros, ¿no? Esa es como que como una de las preguntas que surgen en este texto, y es qué tanto es un hijo tuyo, ¿no? Y qué tanto es su propia persona. Porque aquí, por lo de la orden, pues la orden quiere tomar a Gaspar como vasija, como recipiente, para recibir a Juan, que saben que es un medium poderoso. Pero Juan se rehúsa porque ¿por qué tendría que eliminar a su hijo para él quedarse con su cuerpo? Pero me parece como importante, porque hay muchas personas que sí piensan que los hijos son de ellos, ¿no? O sea, les pertenecen de alguna forma. Y hay personas que dicen, es que son su propia, o sea, se pertenecen solo a ellos mismos, ¿no? O a ellas mismas. En ese sentido, creo que los personajes de esta novela están muy bien desarrollados, porque casi todos son ambivalentes, casi todos están en esta área gris moralmente hablando, y todos tienen sus claroscuros. De mis personajes favoritos es Gaspar como personaje me encantó, y también Luis, y bueno, en realidad, o sea, toda la bandita de los niños, eso me encantaron, o sea, Adela, Vicky, Pablo, todos ellos me encantaron. Creo que ese fue como uno de mis partes favoritas. Todo el capítulo que habla sobre las aventuras de este grupo de niños me gustó muchísimo. También me gustó que hablara sobre la ambivalencia que tenía Rosario sobre Gaspar, porque en un inicio lo deseaba, o sea, deseaba tener un hijo de Juan, y después, una vez que lo tuvo, había ahí como que sentimientos encontrados, que no siempre se exponen cuando hablamos de la maternidad, que ya lo hemos discutido en este canal por varios minutos, y lo vamos a seguir haciendo porque es un tema que a mí me interesa muchísimo de explorar. Entonces Rosario sí pensó en un momento en usar a Gaspar como este recipiente, como esta vasija. ¿Por qué? Porque tenía también esta ambición de ser líder de la orden, porque ella sabía que era una mejor sacerdotisa que Mercedes, que Florence, que Anne. Y me gustó que Mariana explorara que una mujer que también tiene sus ambiciones y que también puede empezar igual o casi igual que lo que quiere para un hijo, ¿no? O sea, que lo que quiere de su hijo. Y me gustó que esto estuviera plasmado en el papel, porque creo que fue muy, muy claro que Rosario tenía esta ambición y quería este poder que de alguna forma se le había negado, porque su madre había sido pues una muy mala madre con ella, ¿no? Y ahí también hablamos del tema de la maternidad con Rosario y con Mercedes. Se odiaban por completo. Y también en este tema
de las herencias, vemos cómo Gaspar hereda los poderes de Juan. Al inicio de la novela vemos cómo Gaspar empieza a presentar el don de poder ver espectros y de poder ver fantasmas, y Juan se empieza a preocupar y le empieza a hacer como especie de exámenes e incluso le enseña cómo bloquear estos intrusos para que él no los vea. Y por ahí también se insinúa que Gaspar no solamente es un medium, sino que es más poderoso que Juan. Y esto es lo que intenta ocultar Juan durante toda la novela, durante todo el resto de su vida. Ese es su objetivo y su tarea primordial, proteger a Gaspar y esconderlo, ocultarlo de las manos, de las garras de la orden. Y eso también nos habla muchísimo sobre la paternidad que ejerce Juan con Gaspar, que es un poco atropellada y tormentosa porque no hay una comunicación entre ellos dos, porque Juan le esconde por completo a Gaspar todo lo relacionado a la orden y a este poder que Gaspar lleva en sí, y un poco le nubla esos recuerdos que el niño podía tener de más pequeño y hace que se le olviden en su desesperación por intentar alejarlo de este mundo que a su vez lo está llamando a Gaspar y está llamándolo, ¿no? Por otro lado, también está el tema de en este tema de las herencias, de lo que heredan los países. Y aquí, pues, hay una parte muy clara que Mariana Enríquez aborda sobre el colonialismo, porque vemos cómo, porque en realidad las familias oligarcas que están en el poder y que están ejerciendo todo esto en la orden, pues son de raíz inglesa. Y vemos cómo los parientes que iniciaron esto desde el siglo XVIII o una cosa así, pues eran aquellos que estaban colonizando África. Y como incluso ellos tomaron a la primer medium que usaron en esta orden y se la llevaron para usarla como medium y como puerta para hablar con la oscuridad. Y entonces está también este diálogo sobre qué es lo que heredamos los países que han sido colonizados. Y por último en este tema pues está el no poder escaparse de su herencia, que en el caso de Gaspar es lo que podríamos llamar el destino, que es ser un medium. Y está este diálogo sobre qué tanto no podemos escapar de lo que nos heredan, tanto los traumas como los dones, como las maldiciones, como los lazos, qué tanto todo esto nos podemos alejarlo y decir, no, yo empiezo de cero, ¿no? O yo empiezo en este lienzo blanco, ¿no? Y bueno, otro de los grandes temas es las dualidades y las puertas que existen en esta novela. Son todos estos elementos que se contraponen, que parece que son contrarios, pero en realidad son dos partes de una misma moneda que conforman a los personajes. Y ahorita me explico por qué. Por un lado vemos a Juan, que es este dios dorado, que tiene este poder inmenso y a la vez que ese poder viene de la oscuridad. Entonces vemos que es sumamente atractivo, su físico llama muchísimo la atención, pero al mismo tiempo él busca pasar desapercibido y nunca puede hacerlo porque es muy muy atractivo, es muy alto, y tanto él como Gaspar, y es este otro tema de que le hereda este físico a Gaspar. Muchas veces en el libro se les describe como que la gente se queda anonadada de verlos. Y es al mismo tiempo que es muy poderoso Juan, también está muy enfermo y es muy frágil como persona, siempre está en esta bisagra de la vida y la muerte, pero al mismo tiempo es sumamente poderoso. Entonces vemos estas contradicciones que juegan un rol en la conformación de los personajes que a mi parecer solamente los enriquece. Vemos por ejemplo a Gaspar, que es un niño, pero a edad tan joven tiene que actuar como adulto al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que cuidarse a él, tiene que cuidar a su padre porque está enfermo, tiene que hacerse cargo de sus amigos, tiene que resolverle sus problemas, tiene que incluso a veces actuar como sus padres no han actuado hasta ese momento, los tiene que cuidar, los tiene que proteger y ve por ellos, los vela. Es evidentemente una carga para un niño de 12, 11 años. Vemos también estas contradicciones de esta casa enorme y rica versus Juan, que no tiene nada, ¿no? Y cómo toda esta fortuna que amalgama esta familia en realidad está asociada a un crimen
barbárico y macabro tremendo, ¿no? Entonces vemos esta luz y vemos atrás toda esta oscuridad que conlleva eso, ¿no? Otro de los temas que me gustaron de esta novela es este trope de la casa y del hogar, que está muy claro no solamente en este libro, sino en toda la literatura de Mariana Enríquez. En este libro vemos referencias, creo yo, muy directas a Shirley Jackson, sobre todo en el tema de la casa embrujada. Y por ahí creo que también hay algunas referencias como a La casa tomada de Julio Cortázar, por este tema de, creo que es una obsesión suya, el tema de las casas embrujadas y de lo que puede contener una casa. Este tema de no solamente la casa como la casa de Villanueva, que es a donde ocurre todo lo relacionado con Adela, sino también este tema de ser casa y lo que significa tener un hogar. Por ejemplo, la casa de Gaspar y Luis, de Gaspar y Juan, perdón, cuando la tienen y cuando están viviendo juntos, en esa casa Gaspar nunca la ve como un hogar, porque ahí la relaciona con siempre espacios de su padre, nunca se siente cómodo ahí, nunca se siente seguro, nunca se siente que tiene una pertenencia a esa casa, y Gaspar en realidad carece de un hogar hasta que llega Luis, ¿no? Luis llega a representar esta idea de hogar, esa idea de familia que Gaspar había carecido hasta ese momento. Y por otro lado está el tema de la casa de Villanueva, que es una casa corporal porque tiene estantes con pedazos de personas, literalmente. Tiene estantes con párpados, tiene estantes con uñas, tiene estantes con dientes. Y ahí vemos la casa también como este lugar lleno de enfermedad y lleno de tortura y lleno de muerte también. Creo que esa es una obsesión de Mariana que también le ha encantado pues explorar a lo largo de su carrera. Hablando de este episodio de las casas, ese fue uno de los capítulos que más me gustaron, porque como les decía, disfruté muchísimo de la interacción y de la interacción y de los diálogos que tenían los 4 niños, Pablo, Vicky, Adela y Gaspar, y el cariño que se tenían, esta hermandad que hicieron entre los 4, me pareció increíble y fascinante, y me recordó muchísimo a Stranger Things, porque tiene esta misma vibra de los 80s en los suburbios, que los niños hacen todo lo que se les pega la gana y los papás nunca se enteran de nada. Y por ahí también he visto que lo relacionan mucho con pues las historias de Stephen King, que creo que es un referente de Mariana Enríquez muy claro también. Y lo de los niños es un guiño también bastante evidente. Otra cosa de las casas también es que Mariana Enríquez en alguna entrevista ha dicho que uno de sus libros favoritos siempre ha sido Cumbres Borrascosas, y en realidad la obra de las hermanas Bronte, y creo que la casa de Jane Eyre, donde resulta que la casa tiene un secreto que oculta, también lo rescata un poco Mariana Enríquez y lo pone aquí, y no solo eso, sino que en términos de Cumbres Borrascosas, creo que Juan tiene también bastantes tintes que podrían ser similares a Heathcliff, que por cierto yo odié cuando leí, pero lo leí hace mucho y ese es otro tema. Pero creo que hay similitudes entre esos dos personajes, y hay una referencia, me parece bastante clara, de la obra de las Bronte en Mariana Enríquez. Y para cerrar este tema de las casas, me parece muy claro que ocurre un fin de la infancia cuando salen estos niños de la casa de Adela sin Adela. Ahí es como la marca contundente de que se acabó la infancia y de que empieza pues el horror de crecer, básicamente, ¿no? Y además de crecer traumado porque perdiste a alguien que querías mucho. Tan es así que Gaspar nunca lo supera, ¿no? Lo vamos a ver en un momento, pero eso también quería decir sobre el fin de la infancia representado a ellos 3, Pablo, Gaspar y Vicky, saliendo de la casa y yendo a las autoridades, yendo a la policía, yendo con sus papás a decir, la casa se tragó a Adela, ¿dónde está Adela, no? Y bueno, otro de los temas que también me parece que están muy claros sobre las obsesiones de Mariana Enríquez en la novela es el vampirismo. No hay vampiros como tal, por supuesto que no, pero sí hay referencias, me parece muy evidentes. La primera, así que está textual, es la referencia hacia Drácula, que varias veces está la frase de The dead travel fast, los muertos viajan rápido, porque sobre todo al principio, cuando Gaspar está empezando a ver fantasmas, Juan tiene mucho en la mente esta frase, porque dice, sí es cierto, ¿no?
y hay algunos que no van tan rápido como a mí me gustaría, porque está en la perpetua búsqueda del Rosario. Eso por un lado. Otra parte que me parece muy vampírica es todo el tema de la energía que obtienen los mediums a través de las relaciones sexuales. Eso me parece increíblemente vampírico porque está ese tema del vampirismo energético, de chupar la energía de otras personas para tú usarla en, pues no sé, en tus actividades o lo que tú quieras, en tus objetivos, pues. Y esto está muy relacionado con la ambigüedad que existe en la novela sobre las preferencias que tiene, por ejemplo, Juan, que incluso lo denominan como el andrógino mágico, que tiene relaciones sexuales tanto con mujeres como con hombres. Y es algo que sé que he visto entrevistas de Mariana Enríquez diciendo que le encanta el tema de los vampiros y que desde hace muchísimo lee bastante sobre vampiros. Entonces me parece que eso viene bastante relacionado. También está este tema de la fluidez de la sexualidad. Otro tema que también me parece que va en este orden de ideas es el despertar sexual que aparece en los 90 relacionado con la epidemia del VIH, porque es esta relación del sexo con la muerte, porque están todos los amigos de Pablo, que es gay, que los ve morir, o sea, todos los amigos y todas incluso parejas que él ha tenido. Hay varios casos ahí donde pues tienen que ir a los funerales de los amigos que se mueren de VIH. Y algo también que me parece muy vampírico es este tema de la riqueza con vivir por siempre. Los vampiros, como sabemos, pues son inmortales y esto es lo que quieren la familia Bradford y la familia Reyes. Ellos tienen mucho de vampiros porque no solamente pasan por sobre todo para obtener lo que ellos desean, sino además este objetivo de alcanzar la inmortalidad. Y además, cuando han visto una historia de algún vampiro que no sea clase social alta, siempre vemos que son extremadamente ricos. Creo que estaría muy bien una historia de un vampiro que no sea rico. Entonces, también, o sea, todo esto me hizo pensar en los vampiros y nunca hay referencias directas, pero claro que están ahí metidas, ¿no? Las indirectas sobre el vampirismo. Y pues esos eran los temas en general que yo quería discutir, no tanto sobre historia, sino sobre aquellas cosas que me hicieron pensar esta novela. Y bueno, al final del libro, ¿qué me pareció? Les voy a poner aquí el clip de cómo viví yo el final del libro. Me pareció que fue un poco apresurado el final. Objetivamente, creo que esta novela no es 5 estrellas, tal vez 4.5, pero yo le pongo 5 porque es subjetivo y a mí me encantó, entonces, pero sé que el final flaquea un poco porque yo me acuerdo que me faltaban como 30 o 40 páginas y dije, ¿cómo va a terminar todo esto en 30 o 40 páginas? Incluso me estresé porque dije, no, es que algo malo va a ocurrir porque no veo que cierre todos estos cabos en tan pocas páginas, ¿no? Y sí, esa es mi crítica más fuerte porque creo que este libro se hubiera beneficiado de unas 30, 40 páginas más. Creo que si llegaba a las 700 y cerraba con más espacio de páginas, hubiera estado bastante bien. No me veía venir al final. También pensé que hubo varias cosas que terminaron como sin llegar a un cauce. Como que al final me quedó esta sensación de que necesitaba más claridad sobre Tali, por ejemplo, sobre Pablo, sobre Vicky. Pero bueno, creo que Mariana Enríquez no ha terminado de explorar sus obsesiones. Tan es así que el cuento de Adela pues da pie a mucho de esta novela, ¿no? Entonces creo que la obsesión de Gaspar, por ejemplo, la obsesión de Gaspar por Adela, que viene hasta la última página, es un poco también la obsesión de Mariana Enríquez sobre las historias y sobre los temas que está contando. Estoy segura de que no es el cierre de esta historia, estoy segura de que después quizá habrá algún cuento que dé alguna indirecta o algún guiño a Nuestra parte de noche o a Gaspar en específico, porque siento que no ha terminado de decir todo lo que ha querido decir. Y pues en cuanto a mi experiencia lectora del final, yo estaba leyendo lentísimo a propósito porque ya traía un estrés muy grande de no va a poder cerrar todos estos hilos sueltos. Si lo va a lograr, va a ser muy apresurado. Y entonces, cuando llegué a la parte de Luis y de lo que le ocurre a Luis, esa es una de las partes que me dejó traumada por siempre.
Nunca me voy a quitar de la cabeza esa imagen del pecho de Luis, del corazón de Luis, porque se me hace completamente macabro y completamente, súper, súper retorcido. Creo que es lo más retorcido que he leído y ahí se va a quedar en mi memoria por siempre. trauma de por vida. Eso y todo el proceso de lo que describen que le hicieron a Eddie para volverlo e intentar volverlo un medium. Todo lo que le hicieron y todo lo que lo torturaron, que viene muy explícito. Ay, no, nunca tampoco voy a olvidar eso. Está así grabado en mi cerebro por siempre. Y entonces al final de cuando yo empecé a leer eso de Luis, me empezó a dar taquicardia, tal cual. Mi corazón estaba latiendo súper, súper rápido. Las últimas 40, 50 páginas me las leí tratando de hacer pausas porque mi corazón estaba así súper, súper fuerte. Empecé me dieron ganas de vomitar. Fue así completamente terrible. Incluso, o sea, como que me tomé una pausa y mi pareja estaba pues ahí en la compu o lo que sea. Y me dijo como, ¿ya lo acabaste? Y yo, no, todavía no. Me faltan tantas. Y pasaba como media hora y me decía, ¿ya lo acabaste? Y yo, no. Solo había avanzado como 10 páginas. Y me dijo, pues, ¿qué, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás leyendo tan lento? Y yo, no sé por qué mi cerebro dijo, vamos por piezas porque esto te está afectando mucho. Y le dije, ¿no es increíble que la literatura haga esto? Que me haga sentir así, que me haga esto tal cual, o sea, que me esté haciendo esto en el cuerpo. ¿No es increíble que tinta y papel esté haciendo eso? O sea, eso es lo que amo de la literatura. Entonces, pues para cerrar este video, el final, simplemente decirles que... Y al final pues termina con este juego de oscuridad y luz, que dice... Un brillo, el silencio, otro brillo, como un corazón exhausto, cómo inicia y cómo acaba. Y el inicio de la novela es justamente tanta luz esa mañana y el cielo limpio, con apenas alguna mancha blanca en el azul cálido, más parecida a un rastro de humo que a una nube. Entonces me parece como interesante cómo cierra y cómo abre con luces y sombras y brillos y oscuridad y nubes y corazones. Por último, quiero decirles que algo hubo en mí cuando empecé a leer este libro, que empecé a hacer una lista de árboles y de flores que venían mencionados en el libro, e hice un collage que van a poder ver aquí. Son todos los árboles y todas las flores mencionadas en Nuestra parte de noche, porque esa es la clase de persona que soy, aparentemente. Y pues nada, esa es como mi muy, muy desordenado opinión y reseña, porque sabía que no iba a poder hacerle justicia a este libro y a lo que opinaba, pero traté de incluir todo aquello que me llamara a mí la atención. Y en fin, pues muchas gracias por escucharme, especialmente esta vez muchas gracias por verme en este larguísimo video. Si ustedes ya leyeron la novela, me encantará saber qué opinaron. Por favor, pónganle, si van a poner algo con spoilers, pónganle antes spoilers para que la gente que no lo ha leído no se spoile. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Mientras tanto, linternas inyectan sombras en planetarios de sábanas rotas. Nuestra parte de noche con insomnio. Nadie me asusta, yo soy mi propio monstruo. Hoy vibro en otra frecuencia, desentonando mi estrés. Silencios tan diferentes me hablan indiferentes. Personas corren sin razones, sin saber que son canciones. Cementerio en Buenos Aires. Escucha el aire y cántame. Mientras tanto, linternas inyectan sombras en planetarios de sábanas rotas. Nuestra parte de noche con
de colores.